viendo llegar y se desata la locura en el Santiago Bernabéu. Increíble. Todo el mundo de pie, esta alegría, esta ovación. ¿Dónde están los otros? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado. Estamos eternamente agradecidos por aceptarnos como tus hijos. Que tu luz nos ilumine por siempre y que nunca perdamos la fe y la esperanza en tu plan de salvación. En nombre de Jesús. Amén. Tremendo video les tengo hoy, hermanos. Sobre todo lo que Cusatón te predica, jamás lo vas a escuchar en la iglesia de tu barrio o en una iglesia o un pastor de YouTube. Podrás escarbar por todo YouTube, podrás ir de ciudad en ciudad, podrás ir de iglesia en iglesia y jamás vas a encontrar a nadie que te predique lo que Cusatón te predica. Pero sobre todo, compara lo que Cusatón te predica con la Biblia y te darás cuenta que lo que Cusatón te predica es la verdad. Pero la gran pregunta es, ¿por qué otros pastores o líderes religiosos no están recibiendo esta gran verdad? Inclusive, ¿por qué las multitudes no están recibiendo esta gran verdad? Es de locos. Precisamente de eso se trata este video, hermanos, para darnos luz de lo que ocurre en este mundo, de dónde estamos en la línea profética de eventos, pero sobre todo para limpiar nuestra mente de ideas falsas insertadas por las religiones masónicas en nuestra mente. Recontra mega plop. Aquí viene entonces la gran pregunta, o varias preguntas. ¿Estamos aún esperando un reavivamiento? ¿Será que estamos esperando que de repente de nuevo las personas empiecen a hablar en lenguas? Es decir, hablando verdaderamente en lenguas, no en ese balbuceo en el que hablan los evangélicos hoy en día, sino verdaderamente personas que son de una nación hablando en la lengua de otra nación. Sin embargo, ¿será que la palabra nos revela que ya no habrá más esos reavivamientos? Pero estamos esperando aún un reavivamiento multitudinario. Ay, hermanos, leamos en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 20. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Ahora, muchos cristianos están esperando el reavivamiento de esta gran multitud, pero este gran reavivamiento nunca puede ser posible o pudiera ser posible bajo el gobierno de la bestia romana. No es posible, porque de inmediato saldría a declarar herejes o brujos y brujas a todo aquel que predicara el evangelio verdadero. Por eso, si fuera a darse este reavivamiento, la única manera en que pudiera ocurrir es cuando el gobierno de la bestia romana estuviera débil y no fuerte como está hoy en día. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis 13, versículo 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es solo en ese momento, ahí, cuando esa bestia tuvo una herida mortal como de muerto, en el cual podía darse un reavivamiento, ¿verdad? Justo después de que esta bestia romana colapsó. No hay otro espacio de tiempo en el mundo en el que pudiera darse un reavivamiento. Ahora, este concepto coincide con el orden de eventos que Jesús le da a sus palabras en Mateo 24. No olvidemos cómo sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿cuál será la señal de tu venida y del tiempo del fin? En este caso, leamos en Mateo 24, versículo 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miremos que los versículos 9 y 10 vemos que Jesús describe un terrible periodo de tribulación, que además no es una tribulación causada por Dios, que está castigando a los impíos, ni por las situaciones difíciles que tiene el cristiano en su vida, sino que es una tribulación causada por un poder demoníaco que persigue a los cristianos, al punto que hasta inclusive sus familiares y sus amigos los entregarán a ese poder perseguidor. Inclusive las multitudes aborrecerán a los cristianos, y de repente muchos dejarán de ser verdaderos cristianos. Pero leamos lo que dice luego el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero de repente, si tú no lees cuidadosamente al capítulo 24 de Mateo, tú pensarías que los eventos del fin del mundo deberían ser más bien algo como que primero debería ocurrir un reavivamiento, ¿verdad, hermanos? Y luego como que ahí sí debería venir una persecución. Pero eso no es lo que estamos leyendo en el orden de eventos que Jesús nos está describiendo. Sin embargo, es lo que tenemos preconcebido en nuestra mente. Pero si leemos bien y analizamos las palabras de Jesús, el orden de eventos es inverso a lo que tenemos preconcebido. Según el orden cronológico de Jesús, los cristianos son perseguidos primero. Luego, ahora sí, el evangelio es predicado a todos los gentiles como un último llamado de advertencia al mundo entero, para que las personas se arrepientan de su maldad y para que no terminen persiguiendo a los más débiles, aliados junto con la bestia romana, inclusive persiguiendo a personas cuyo único deseo es adorar a Dios en espíritu y en verdad, y amar al prójimo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se predica la verdad? Porque esos que hacen así, cuando salen a predicar, de repente su prédica entra en conflicto y en confrontación
con el poder del cristianismo masónico, que tiene apariencia de cristianismo, pero que ama al dinero más que a Dios. Más adelante, al final de Mateo 24, entonces Jesús retoma su relato. En el versículo 29 dice esto: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, él ya describió la tribulación, y dice Jesús: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces no es que primero el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo y luego viene la tribulación. No, Jesús está diciéndolo bastante claro: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces ahora sí el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, etc. Entonces establezcamos el orden de eventos bastante claro. Jesús lo está diciendo sin lugar a dudas. Primero ocurre una gran tribulación. Segundo, el evangelio será predicado a todas las naciones. Tercero, ahora sí, viene un reavivamiento mundial. Cuarto, entonces aparecen ciertas señales en el cielo, por ejemplo el sol y la luna, que no dará su resplandor. Quinto, las estrellas caerán del cielo. Y sexto, las potencias de los cielos serán removidas. Este es el orden del que Jesús está hablando. Pero ¿qué pasa si estamos esperando que todo eso ocurra? Pero resulta que todo eso ya ocurrió. De repente estamos totalmente perdidos en la profecía. No es de locos, hermanos. Miremos entonces aquello que ya ha ocurrido. Vamos con la primera parte. Jesús dice: la tribulación de aquellos días. Es decir, ya pasó la tribulación. Ahora el sol se oscurecerá, pero habla de una tribulación de aquellos días, es decir, que ya ha pasado. Y nosotros sabemos que en efecto en esos tiempos la tribulación ya ocurrió. Ocurrió durante la Edad Media y duró hasta el siglo XVIII. Y esto se prueba de una y mil maneras, como ya lo hemos estudiado en nuestros videos, porque de repente los cristianos fueron terriblemente perseguidos por la Iglesia Católica, y en ese periodo por supuesto que no pudieron darse reavivamientos, porque de haberlos hubieran sido inmediatamente aplastados por la bestia romana y los reyes católicos de Europa. Entonces es claro que en ese periodo solo pudo darse una terrible tribulación, una persecución espantosa por parte de la bestia romana, ¿verdad, hermanos? Entonces, primero viene esta tribulación. Luego, si vamos a esperar un reavivamiento, ahora tiene un poco de lógica que el evangelio se predique a todas las naciones. Es algo que las personas siguen poniendo en el futuro. Pero no es posible que haya un reavivamiento y que el evangelio no sea predicado a todas las naciones. De darse un gran reavivamiento, primero habría tenido que predicarse el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Es lo lógico. Y para que todo eso ocurra, primero tendría que finalizar esta terrible persecución y tribulación a la que la bestia romana tenía sometido a los verdaderos cristianos. Así que